la ciencia y la espiritualidad, Mm. llevándola a un área bien compleja, sobre todo acá en Occidente, conversar de espiritualidad o de yoga en la universidad, por ejemplo. ¿Ha sido el mayor límite al momento de querer ingresar con el yoga en un aula universitaria? ¿O algún alumno medio escéptico que haya conversado contigo? No, los alumnos son lo de menos. Lo que ha costado mucho, yo he empezado a dar clase de una manera más regular en la universidad hace solo 2 años. Y yo soy doctor en filosofía desde el 93, desde hace casi 30 años. Entonces ya, fíjate, eso ya es una muestra de que la cosa no está muy fácil. Eh, claro, yo conozco la situación en España sobre todo, pero creo que en Latinoamérica es parecido. Yo he conocido a alguna persona de Chile que está dedicada a la filosofía oriental, ¿Ya? también de Argentina, México, pero son siempre uno por aquí, otro por allí, personas sueltas. Y de los que se dedican a esto en España, la mayoría hemos estado siempre fuera de la universidad, dando nuestros cursos particulares o en centros de yoga, etcétera, y alguno se ha tenido que ir a Estados Unidos, porque ahí es más normal esto, están como más avanzados, y entonces es muy típico una cosa que llaman en Estados Unidos el scholar practitioner, que es estudioso y practicante a la vez. Es gente que practica yoga en serio porque les gusta y que a la vez tienen curiosidad intelectual y investigan y hacen el doctorado y luego son profesores en la universidad. Pues eso es el perfil típico de las personas que se dedican a esto. La gente que se dedica a la investigación sobre yoga suelen ser practicantes de yoga. Porque Claro. claro, es algo que nos gusta muchísimo. Hombre, para mí el yoga es lo más importante de mi vida. Desde que era muy pequeño, desde los 14, 15 años, para mí el yoga es lo principal y hasta la actualidad. Y entonces he practicado yoga ininterrumpidamente desde entonces y a la vez desde el principio, pues empecé a estudiarlo, a leer, ¿verdad? Y las dos cosas han ido juntas. El mayor problema es que en la universidad estos estudios, eh, mm, por ejemplo, en filosofía, lo mío es la filosofía, no se conocen las filosofías que no son occidentales. Se piensa que filosofía solo hay en Occidente y que en otras culturas no hay filosofía sino mística o espiritualidad o lo irracional, cosas así. Y eso es pura ignorancia, porque claro, tanto en la filosofía, tanto en India como en China hay unas tradiciones de filosofía muy milenarias en las que se han discutido sobre todos los temas típicos de la filosofía. Y bueno, pues eso es una cosa que se llama a veces etnocentrismo, es decir, es pensar que nuestra cultura, nuestra civilización tal, es la única importante y que las demás no son ni civilizaciones, son como otras culturas primitivas y tal, pero que no son como la nuestra. Eso es un problema que nos encontramos en el mundo académico, que es muy etnocéntrico y poco a poco se va superando. Pero bueno, despacio. Eso. El etnocentrismo. En Chile, por ejemplo, los métodos tienden a competir entre ellos. ¿Mm? Ah, sí, sí, es verdad. Y también como que la escuela de tal método es la mejor, la escuela de este otro método es el mejor. La prédica de la unión es fuerte, pero en el Sí, acto es complejo unir incluso a gente para que participe de actividades gratuitas o incluso pagadas, si no son de la misma línea, por ejemplo. sí, ¿Eso pasa en España de acuerdo a lo que tú has conocido? O, sí. Bueno, yo veo que depende en algunos casos sí y en otros no. Hay gente que es muy, podríamos llamarlo como muy fanáticos o una palabra muy adecuada es exclusivista. Es que dicen, el yoga es lo que hago yo y lo que hacen los demás pues son cosas así o New Age o cosas un poco que no son auténticas, que lo auténtico es lo mío. Entonces, eso es típico el exclusivismo, eso pasa en las religiones. Por ejemplo, una religión dice, nosotros somos la religión verdadera y las otras religiones no valen para nada. Bueno, pues eso es un problema, eso es una forma de dogmatismo, de fanatismo y, y además va totalmente en contra de la actitud del yoga. El yoga de toda la vida
ha sido... lo bueno del yoga es que tenemos una tradición por lo menos de 2500 años. Entonces, no puede venir nadie de repente y decir, esto es el yoga. No, porque es que todas las cosas tienen su fecha, han empezado a existir en un momento determinado y 2000 años antes de que se inventaran las diferentes tradiciones del yoga moderno, ya había una diversidad tremenda. Para eso la Gita es un texto, la Bhagavad Gita es un texto fabuloso, porque te habla de muchas formas de yoga distintas. En cada capítulo te va diciendo, este yoga es el mejor, luego dice, no, este es el mejor, este es... y va diciendo que todos son el mejor. Y luego en un capítulo determinado dice, hay un párrafo muy bonito en la Gita que dice, habla de 4 formas de yoga, y dice, la inmortalidad se puede lograr mediante la meditación, o si no, mediante la devoción y la fe, o si no, mediante la acción y el servicio desinteresado, o si no, mediante la concentración. Todos estos caminos se pueden llevar a la inmortalidad. Bueno, entonces, eso en la India están acostumbrados a que hay una diversidad grandísima, una diversidad enorme. Por ejemplo, hay muchísimos dioses distintos y cada persona tiene su deidad preferida, que es lo que se llama Ishtadevata. Unos son devotos de Shiva, otros de Krishna, etc. Y bueno, se ve, y no se pelean, ni se intentan convertir unos a otros, ni se dice mi Dios es el mío y el tuyo. No, pues cada uno tiene su preferencia y todos son compatibles. A mí un lema que me gusta mucho es ese de unidad en la diversidad. Ese me encanta. Todos podemos convivir armónicamente, ayudarnos mutuamente y además cuanta más diversidad haya, pues más riqueza. Es como un ejemplo que pone Amma, mi maestra. A mi maestra le gusta mucho, Amma le gusta mucho el pluralismo, la pluralidad. Entonces ella le preguntan, ¿cuál es tu color favorito? Y ella decía, mi color favorito es el color del arco iris, porque están todos los colores en armonía. O, por ejemplo, otro ejemplo que pone, es mejor que haya diversidad de formas de yoga, de diversidad en todos los aspectos de la vida, porque, por ejemplo, en un ramo de flores, pues es más bonito un ramo que haya flores de diferentes colores, de diferentes formas, no un ramo que sean todas las flores iguales. O sea que, bueno, esta mentalidad pluralista yo creo que es mucho mejor y en algunos ámbitos de yoga se da pluralismo. Por ejemplo, es típico en Madrid, hay varios centros que conozco, que son de los que tienen más prestigio, en los que se estudian las diferentes formas de yoga. 5 o 6 formas de yoga diferentes. En cambio hay otros que no, que son especializados. Y también es legítimo que uno se especialice porque es lo que más le gusta. Pero luego conozco a algunos también, algunos profesores en particular, que están convencidos que su forma de yoga es la única buena y la de los demás no vale para nada. O sea que hay diferentes actitudes. Supongo que allí pasará lo mismo. Acá pasa exactamente igual, como dice, hay todo en la viña del Señor, como dice. Eso, sí, Eso, sí, sí. eso, bueno, voy a recoger eso que mencionas de Amma, tu maestra, y tomando los 4 caminos de la práctica del yoga, lo más conocido, o las bases del yoga en sí. En una de tus ponencias señalas que no hay que perderse en el camino del conocimiento, las letras. La pregunta es ¿por qué? Y si no me equivoco, en esa ponencia hacen mención a Amma, que como que ella te dijo que no hay que perderse en la letra. Sí, bueno, a mí la forma de yoga que más me gusta, como soy filósofo, es el yoga del conocimiento. Y entonces es el Vedanta, el Vedanta. Es una forma de yoga fabulosa porque es el ir cultivando la conciencia de la unidad de todas las cosas y eso se hace mediante el estudio, la reflexión, la meditación. Bueno, es como un yoga un poco para estudiosos. Pero Ama me dijo, entonces yo le dije a Ama, ¿puedo ir a esta clase de Vedanta con un gran Swami que había, Swami Dayananda, que ya se murió, un Swami indio que era un gran maestro de Vedanta? Y me dijo, sí, sí, puedes ir. Pero me dijo, pero recuerda que el Vedanta no es una cosa que se estudie, no es una cosa teórica, sino que es un modo de vida, una forma de vivir, a way of living, una forma de vivir. O sea, que no es mera teoría. El yoga del conocimiento mismo tampoco se puede quedar en teoría. No es que haya que estudiar y luego ponerlo en práctica, sino que el estudio de las escrituras que se hacen en el Vedanta, en el Jnana Yoga,
tiene que ser tan profundo que transforme nuestra manera de ver las cosas. O sea, no una mera teoría. Hay un ejemplo típico que ponen todos los maestros, Swami Sivananda y todos los maestros. Ahí hay personas que practican Vedanta y que van por ahí diciendo, Soham, Soham, yo soy él, yo soy Brahman, yo soy lo absoluto. Pero luego les dices algo y se enfadan. Son gente que no tiene, solo tiene esa idea en la cabeza de que yo soy en el fondo, soy lo absoluto, pero su manera de sentir y de vivir no es nada elevada, sino que es de lo más corriente. O sea, el yoga del conocimiento lo que busca es una transformación del corazón. Eso es el yoga del conocimiento. Y Shankaracharya, el gran maestro del Vedanta, tenía 4 discípulos y había uno de ellos que los otros pensaban que era tonto, porque no estudiaba, bueno, no se aprendía las cosas de memoria y tal. Y de repente un día empezó a hablar y dijo unas palabras que se quedaron todos alucinados, porque era el que mejor había entendido toda la enseñanza. Y no era el menos empollón, el menos erudito y tal, pero era el que más profundamente había captado la enseñanza del Vedanta. Es un camino peligroso, porque los que estudiamos Vedanta enseguida nos creemos muy listos. Como hemos leído mucho, tal, y sabemos un poco sánscrito, entonces pensamos, esa gente que no sabe nada, qué incultos, esos son fanatismo, sentimentalismo, nosotros somos los que sabemos. Pues ese es un peligro muy grande del Vedanta. Cuando uno nombra la asana en sánscrito, ¿ese sánscrito es realmente sánscrito o es una nomenclatura de otra cosa? No, es sánscrito, sí. Es sánscrito. Hombre, hay muchas... lo que pasa es que, claro, el sánscrito normalmente aprendemos muy mal las palabras porque solemos aprender, todo el yoga que aprendemos viene normalmente del inglés. Y claro, en el inglés, en los libros en inglés no ponen acentos y tampoco se ve el género de las palabras. Si vemos asana, bueno, vemos asana, entonces casi todo el mundo dice asana, cuando, como tú bien dices, es asana. Pero claro, eso en un libro que se ha traducido del inglés no se ve porque no ponemos el acento en la A. Asana, tendría que ir con acento. Y luego vemos de asana en inglés y lo traducen, el asana, o la asana, no se sabe el género. En realidad asana es masculino, es el asana. Bueno, pues normalmente aprendemos a pronunciar las palabras bastante mal, porque lo aprendemos a partir del inglés. Y es muy bonito aprender sánscrito porque aparte de que pronuncias bien las palabras, sabes el significado, también hay mantras o frases de las escrituras, de los Yoga Sutras. Por ejemplo, si se estudia los Yoga Sutras, la Bhagavad Gita o las Upanishad, sabiendo un poco de sánscrito, se entera uno mucho más. Hay palabras que no se pueden traducir bien. Atman es difícil de traducir. Brahman es imposible. Si uno ve las palabras en el original, sabe de qué se está hablando. Y luego hay que distinguir manas, chitta, buddhi, chetas. ¿Qué es eso? Cada uno es un aspecto distinto de la mente. Entonces, si lo traducimos todo como mente, bueno, por eso yo creo que para la práctica de yoga no es imprescindible en absoluto saber sánscrito, pero si uno sabe sánscrito, la práctica se puede volver un poco más profunda, un poco más consciente. Yo creo que es bueno, a mí me encanta, desde luego. Y este curso que viene me voy a dedicar sobre todo a estudiar sánscrito, porque yo he estudiado sánscrito mucho hace tiempo, ¿Ya? pero desde hace como 15 años no progreso. O sea, doy mis cursos, mis clases de sánscrito, traduzco cosas, tal, pero no dedico mucho tiempo. Entonces el sánscrito es una lengua un poco difícil. Y llevo un tiempo esperando y el curso que viene voy a dar pocas clases y voy a hacer como un poco año sabático. Me voy a dedicar a estudiar más sánscrito porque es que me encanta, me parece una cosa tan bonita ir leyendo los textos. Eso es una forma de yoga, ¿eh? ¿Sí? Sí, por la mente te aprendes las palabras, la gramática, los paradigmas. Luego hay una parte muy bonita del sánscrito que es precioso, que es el canto védico, la recitación de textos en sánscrito. Por ejemplo, cuando estamos recitando un mantra, Om Bhur Suvaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat. Así los mantras bien recitados
es una práctica que es de concentración de la mente, de manejo de la vibración, de la energía, de pranayama, de respiración, claro. Hay que hacerlo, esto solo se aprende directamente de un profesor, no se puede aprender ni con vídeos, ni con libros, ni con nada, porque el profesor dice, recita una cosa y tú repites 2 veces, el profesor te corrige, y así repites, 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 llega un momento en que ya sabes hacerlo y ya entonces puedes enseñar. Pero es una transmisión oral directa, en un estilo de recitación que existe desde hace 3000 años y se ha transmitido perfectamente. Es una cosa, una maravilla. Increíble. El canto védico que se llama, junto al nada yoga, ¿es igual, es similar o son dos polos distintos? Son cosas distintas pero que están relacionadas. Claro. El nada yoga yo diría que, o sea, el nada yoga en sentido estricto, me parece a mí que es un tipo de yoga tántrico que tiene que ver también con el sonido, la vibración, pero tiene que ver con la activación de los chakras, etc. Eso, en el canto védico, eso no se trabaja directamente. Indirectamente seguro que sí, pero directamente no, porque en la época en la que se compusieron los Vedas, etc., en esa época el Tantra no estaba presente. Igual, parece que el Tantra empezó a existir en el siglo V o VI después de Cristo. Hay gente que dice, no, imposible, el Tantra es mucho más antiguo. Bueno, pues se puede decir que hasta el siglo V o VI después de Cristo el Tantra estaba oculto completamente y no hay ni rastro de él. Entonces, en tiempo de los Vedas, que es mucho antes, si había algo de Tantra, no estaba visible. Y entonces, por eso, toda la transmisión del canto védico y tal no tiene nada que ver con eso. Pero bueno, los dos trabajan con el sonido. Y, hombre, puede haber una forma de canto védico que ya tiene en cuenta el Tantra, toda la influencia posterior del Tantra, y que combine canto védico con nada yoga. Ah, súper. Con esa historia vamos a ir un poco más hacia adelante. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que se extraña del yoga antiguo, tanto en el yoga moderno y lo que es el yoga online? ¿Qué es lo que extrañas tú que a lo mejor quedó en el pasado, no se logró extrapolar de India hacia Occidente y se perdió en ese camino? La historia del yoga es un poco rara, porque lo que llamamos ahora yoga en el sentido más común de la palabra es algo que se inició en 1918. En ese momento es cuando Sri Yogendra creó el Instituto de Yoga de Bombay y empezó a dar clases de yoga. Antes eso no existía. Antes existía el yoga tradicional como un camino espiritual en el que había un maestro con sus discípulos que hacían la práctica de yoga para alcanzar la liberación. Alguno de ellos sabía que las prácticas de yoga pues se las recetaban o se las recomendaban a la gente para curarse, pero no había clases de yoga. Las clases de yoga empezaron a principios del siglo XX. Entonces eso es lo que se llama el yoga moderno, por así llamarlo. Al principio, este yoga moderno ha tenido como varios recorridos diferentes. Hay una parte del yoga moderno que se ha quedado exclusivamente con prácticas, podríamos decir que es un yoga higiénico, es decir, que su objetivo es mejorar la salud y el bienestar físico y mental de la gente. O sea que no tiene una dimensión espiritual. Es un yoga muy bueno, porque claro, esas son prácticas, son buenas para la vida de la gente. Y luego, pero dentro del yoga moderno hay algunos que han mantenido la parte espiritual del yoga. Entonces son las dos vertientes que hay. Hay profesores, alumnos, escuelas, centros, unos que incorporan el elemento espiritual y otros que no. Y en diferentes grados. Hay algunos que muchísimo y otros que nada en absoluto. Y entonces entre esos extremos pues hay todos los intermedios. Bueno, son variedades. De hecho, me parece normal que la mayor parte de la gente que haga yoga no tenga interés por lo espiritual, porque la mayor parte de la gente no tiene interés por lo espiritual. Exacto. Pero a mí yo sí tengo muchísimo interés. Para mí el yoga es el camino espiritual. Yo estoy en el extremo del yoga como espiritualidad, en mi práctica. Por eso tengo a Amma como maestra, que es una maestra espiritual, o mi primer maestro, Swami Krishnananda, era un Swami de Rishikesh, de las de Sivananda. Maestros espirituales. O sea, para mí el yoga es un camino de liberación.
Y cuando hablamos de la espiritualidad en el yoga, el cuerpo ya pasa a un segundo plano. O sea, son las meditaciones, la introspección y una vida en sí de forma espiritual. Bueno, dentro del yoga espiritual hay corrientes que no practican nada de hatha yoga, nada de la parte física del yoga, y otras que sí. Claro, yo empecé con la escuela de Sivananda. En la escuela de Sivananda, pues sí que Sivananda ofreció un yoga integral que incluye los 4 yogas de la Bhagavad Gita y hatha yoga, además. Eh, por ejemplo, Sri Aurobindo, el que se inventó el término yoga integral, incluye los 4 yogas de la Gita y el Tantra Yoga, pero no incluye el Hatha Yoga. Y así, cada uno tiene su propia mezcla. Entonces, por ejemplo, Amma en principio no enseñaba la parte física del yoga, pero llegó un momento en que empezaron a enseñarlo. Ella tenía muchos discípulos que eran profesores de yoga, de diferentes estilos, de Ashtanga, Iyengar, de muchas escuelas distintas. Entonces, en su ashram, pues estos profesores daban clase de yoga. Y llegó un momento en que Amma le pareció muy interesante y dijo que animaba a todo el mundo a hacer yoga físico como parte de la práctica espiritual, y ahora sus discípulos han creado una forma de yoga que está basada en la enseñanza de Amma, que se llama Amrita Yoga. Amrita Yoga, todo lo de Amma se llama Amrita algo, Amritananda Mayita. Su ashram se llama Amrita Puri, pues el yoga de sus discípulos es Amrita Yoga. Yo creo que es una especie de combinación entre una cosa que se llama entre Vini Yoga, un poco de Iyengar. Yo creo que está más cerca de Vini Yoga y un poco de Sivananda que de otras tradiciones. Pero bueno, tiene un elemento que es siempre al hacer los vinyasas y los asanas y las prácticas de Amrita Yoga, a la vez se está recitando un mantra. Eso es un elemento muy importante. Un mantra particular que es Soham, Soham, no, perdón, Ma Om, Ma significa el amor divino y Om, bueno, representa la conciencia universal. Entonces, al inspirar y al expirar se va continuamente repitiendo Ma Om. Entonces, es, bueno, un yoga dentro del estilo de yoga moderno, del yoga físico, pues es con un tipo de yoga físico moderno espiritualizado, claro, porque con Ama tiene que estar espiritualizado a la fuerza. O sea, bueno, hay múltiples posibilidades. Sí, Eso es lo bueno, ¿eh? sí, claro. A Ama la conozco yo solamente por la web, y lo más famoso de ella es el tema de los abrazos. ¿Mm? Ah, sí, sí. Sí, eso es lo que uno conoce Bueno, de ella. eso es lo más famoso. Yo, aunque Ama no abrazara a nadie, me daría igual, porque, o sea, yo la considero una maestra espiritual o una maestra de yoga increíble. Lo del abrazo, ya no sé si sabrás que en la India es costumbre, cuando se va a ver un maestro, o se va a ver, por ejemplo, una imagen en un templo, Ajá. el devoto se acerca, se postra delante, mira la imagen, las imágenes de los dioses siempre están mirando hacia adelante. O el maestro está ahí y el maestro te bendice. Eso se llama el darshan, la mirada mutua. Pues bien, claro, Ama era una niña muy religiosa, muy buena, muy compasiva, que llegó un momento en que empezó a tener éxtasis y experiencias de unión con el universo, con la divinidad, y empezó a acudir gente. Pero ella era muy humilde. Y entonces venía la gente, se postraban delante de ella y no, eso no le gustaba, le daba vergüenza. Entonces empezó a abrazar a todo el mundo que se le acercaba. Y entonces se corrió la voz. Hay una santa ahí en el sur de la India que vas a verla y te abraza y te bendice. Y tal. Entonces eso se hizo muy famoso. Y por eso es lo que se llama darshan. Es el abrazo de Ama, es su manera de el encuentro con los devotos a través del abrazo. Pero luego también, claro, ella lo que tiene es una obra social grandísima, una enseñanza espiritual y una experiencia espiritual muy profunda. Es una maestra de yoga increíble. O sea, llevo muchos años con esto del yoga desde el punto de vista espiritual y cuando la conocí, inmediatamente estuve convencido de que era una yogini de primera categoría y cuando se murió mi primer maestro, yo pensaba que todavía necesitaba un maestro porque estaba muy verde. Vamos, el camino del yoga, ya sabes, hay un texto que dice que el camino del yoga es sutil como el filo de una navaja. Es muy difícil mantenerse, andar por él en equilibrio. Y hace falta un maestro que te guíe. Entonces, fuimos mi mujer y yo a donde ella y
le pedimos que nos diera mantra, que nos iniciara y nos hicimos discípulos suyos. Y yo estoy encantado con ella. Me parece una maestra inimaginable, como los maestros de película, como Ramakrishna, Ramana Maharshi, como es gente así de esa categoría. Ah, bueno, y me acuerdo que hubo un año que fue a Chile, hace no mucho, y fueron, como allí en Chile había muy pocos devotos de Ama, nos dijeron a los devotos de España que si podíamos ir a ayudar, que iba a ser una cosa, un lío. Entonces fueron, yo no fui, pero fueron muchos, bastantes amigos míos fueron, y por lo visto fue en un polideportivo, en un estadio, fueron 80.000 personas. Es el sitio que más gente fue a verla. Me decían que venían de las montañas, de las tribus, los indios venían y iban a ver a Ama, a ver, debió ser una cosa espectacular. Increíble. ¿Cómo seguir a Ama entendiendo que no todos saben inglés, que no todos conocen el sánscrito? Lo más cómodo, cuando hay páginas web, bueno, Ama, hay mucha gente que está trabajando con Ama, entonces hay unas, hay la página web de Ama, hay una página web en España que se llama amaspain.org, en la que se hacen algunas cosas y muchas actividades online. Por ejemplo, este domingo tenemos en el grupo de Madrid, hacemos dos cosas online, que es un satsang. Satsang es una reunión espiritual y en ella siempre hay, primero, bueno, hay meditación, se lee un texto de Ama, cantamos vayas, que son cantos espirituales, recitamos unos mantras, que son los 108 nombres de Ama, y al final hacemos el arati, que es una ceremonia con la luz, con el fuego, así en círculos. Eso es el satsang típico de Ama, tiene esa estructura. Entonces, en los grupos de satsang que hay en diferentes sitios del mundo, pues siempre se hace ese mismo esquema. Y eso se está haciendo online. Luego, Ama se la puede ver online continuamente, es una cosa tremenda. Ahora, en esta época del coronavirus, como no podemos ir a la India, ni ella puede salir, todos los días hay cosas de Ama en directo en Internet. Se ve, pero claro, en inglés. Hay cantos, charla, no sé qué. Pero un día al mes, todo eso está traducido al español. O sea, hay un sábado al mes que con horario indio, un horario así un poco raro, que son 4 o 5 horas de actividad ahí con Ama, todo traducido al español. Y luego hay en YouTube hay un canal que se llama Mata Amritanandamayi Devi. Ahí hay muchos vídeos, etcétera, pero hay uno que sale todas las semanas que se llama Amrit Ganga, como Amrita, pero sin A, Amrit Ganga, como el Ganges de la inmortalidad. Y es un programa como de 20 minutos. Ahí hay muchos números de ese programa, o sea, igual hay 50 ya. Pues bien, ese programa siempre consta de un canto espiritual, una pequeña charla de Ama y luego alguna actividad, algo que cuenta en relación con Ama. Dura en total 20 minutos. Y está con subtítulos en español. Todo, siempre. El programa en origen está en hindi, pero tiene subtítulos en español. Entonces, bueno, entonces ves, como ves, hay varias posibilidades. Algunas de ellas, bueno, y luego más cosas. Por ejemplo, hay retiros con los swamis de Ama que están traducidos completamente al español. O sea, retiros de fin de semana, de 2 días, de 3 días, en los que todo se traduce con traducción simultánea al español. Hay una web, que es la página web de Ama, que es amritapuri.org, amritapuri.org, que es la página oficial, y ahí están todas las actividades. Y luego esta es lo que te dije antes, el Mata Amritanandamayi Devi, que es el canal de YouTube, que hay muchas. O sea que hay muchas actividades. De todas formas, si a alguien le interesan estas cosas, me puede preguntar tal, o puedo escribir más en concreto, porque claro, estas palabras son bastante complicadas. Sí, sí, claro. Para quien quiera seguirte, tu página web personal, Así. si quieres la dejas porque la vamos a subir completo y va a estar todos tus datos y para que la Qué gente te bien. conozca, te siga. Pues es un poco de vergüenza porque la tengo muy poco actualizada, porque, bueno, yo no domino el tema y entonces me lo hizo una amiga, está un poco atrasada, pero es
se llama jruizcalderón.com, jruizcalderón.com. Y ahí voy poniendo las cosas que voy haciendo. Hay también textos, vídeos, hay mucho material que puede utilizarse. Y Redes ahí se sociales, mezcla. no cuentas con redes sociales. ¿Eres Sí, alejado de las sí, redes? ¿Sí? Eso. sí, estoy en Facebook. Sobre todo la que manejo, la que uso mucho es la de Facebook. No. Si se pone Javier Ruiz Calderón Sánkara, dirección de Facebook. Lo demás no lo cultivo, pero la de Facebook sí, ahí siempre, prácticamente cada día, cada pocos días, publico cosas y comparto cosas que me parecen interesantes. La gente que me escribe a la página web y me pide que le mande información, una vez al mes envío información de las actividades. Que ahora, por ejemplo, estoy terminando un curso que son 3 capítulos de la Bhagavad Gita. Otro curso que es una introducción a los Yoga Sutras. Otro curso que es una historia y filosofía del yoga. Y el año que viene voy a hacer otra vez la historia y filosofía del yoga y la introducción a la Bhagavad Gita. Una introducción de 30 horas. Es que se puede hacer en directo o en diferido. Envío los vídeos y los materiales para que la gente pueda irlo siguiendo. Entonces, si a alguien le interesa, puede entrar en mi web y hay un botoncito que pone enviar información. Entonces, una vez al mes envío la información. Pero ahí solo envío información de lo que yo hago. Pero en el Facebook comparto muchas otras cosas que me parecen interesantes, que tienen que ver siempre con yoga, espiritualidad, a veces filosofía y a veces alguna campaña que me parece bien, como por ejemplo la defensa de derechos de los animales, cosas así. Eso también me llama mucho la atención. Bueno. Súper. Para ir terminando, Javier, lo último que nos quieres compartir. ¿Alguna práctica sencilla, 30 segundos, un minuto, un canto védico, lo que tú quieras? Es Pues muy podemos terminar, bienvenido. podemos terminar con un mantra. Sí, primero sí quería decir que, bueno, muchas gracias por contar conmigo y solo recordar, ya lo sabéis, que estamos en el camino del yoga y es una maravilla. Eso ha sido aquí tú y los otros que van a ver esto, y hemos tenido la gracia o el karma o lo que sea de descubrir el yoga. Eso, como decía Swami Om Tat Sat de Rishikesh, él decía, el yoga es como el whisky, lo pruebas y no puedes dejarlo, porque es fabuloso, porque se siente uno muy bien. Entonces, bueno, que perseveremos. Los Yoga Sutras dicen que para que el yoga funcione, la práctica debe ser prolongada, ininterrumpida y hacerse con mucho amor. Así que animo a todo el mundo a hacer esa práctica con mucho amor porque desde luego compensa. Y lo sabemos, los que llevamos tiempo practicando, como tú y yo, sabemos que compensa la práctica del yoga. Aunque no siempre apetece, a veces requiere disciplina, a veces cuesta, pero ese esfuerzo luego compensa. Y sí me gustaría, lo que dices, terminar. Normalmente siempre se empieza y se acaban las actividades espirituales o de yoga con un mantra. El mantra el mantra favorito de mi maestra es mantra Loka Samasta Sukhino Bhavantu, que todos los seres sean felices. La práctica de yoga no es solo algo que hacemos con egoísmo, en beneficio propio para nosotros mismos, sino que cada vez que hacemos yoga decía Swami Krishnananda, el yoga es una ciencia universal, una actividad universal, influye en todos los seres. Cada vez que hacemos yoga, eso va a beneficiar directa o indirectamente a todos los seres del mundo. Entonces hay que hacer yoga con esa actitud. Y como hacen los budistas, una manera de hacerlo es cuando se termina la práctica de yoga, recitar este mantra, que todos los seres sean felices sintiendo que esa paz, ese amor, esa ecuanimidad que se consigue con el yoga irradia en la dirección de todos los seres, de todo el universo. Así que, si te parece, podemos repetir 3 veces el mantra este, pues lo digo 3 veces. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta
Sukhino bhavantu loka samasta. Sukhino bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shri Guru Pyo Namaha. Harihi Om. Maravilloso, Javier. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. Muy bien. Un fuerte abrazo. Bueno, Chao, vale, chao. un abrazo. Hasta luego, gracias. Chao.